Bueno, estamos con un 10 minutos de las 9, con un invitado especialísimo hoy. Es la primera vez que vamos a dialogar con él. Y aquí está con nosotros un mastólogo importantísimo, cirujano oncoplástico. Él fue director del INCAN, Instituto Nacional del Cáncer, justamente. Y bueno, hubo muchas idas y vueltas aquí, porque este doctor al que vamos a presentar, que merece todo nuestro respeto y un fortísimo aplauso para recibirlo, es el doctor Marcelo Galli Romañac. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día, Bruno. Muy bien, estoy muy bien. Muchas Con gracias. Peli siempre acá dialogábamos. Sí, claro. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio y por favor. Espero que esta sea una charla productiva y que podamos, sobre todo, poder comunicar algo a la gente, que algo quede hoy de esta charla. Susana es hermana tuya. Claro. Hermosa. Mis hermanas son hermosas. Todas. Hay una que está en Brasil. Marti. Miss Paraguay, ambas. Que fue ¿Te acordás? mi gran amiga Marti, pero después se fue a Brasil y nunca más vino. Ahora está en Asunción. Ahora mismo está de visita. Y tiene que venir acá entonces. Invitarla. Y bueno, y vos me vas a ayudar. Invitarla a las dos Miss Paraguay. Y vos claro, seré favor. Sí. Qué buen dato. Viste que este micrófono es muy sensible. Solamente eso. Bueno, y sensible también. Gracias por ese dato. Y vamos a invitarla a ambas, porque sería espectacular tener a ambas, Marta y Susana Galli Romañac. Y ambas fueron las que nos representaron en belleza. Y creo que en inteligencia también. No solamente en belleza. Porque los Galli Romañac son muy inteligentes, todos. Bueno, ¿qué pasó ahí en el INCAN, querido doctor Galli Romañac? Estuvo doctor Raúl Doria, y al parecer hay una suerte de encono entre ustedes. Inclusive vos dijiste, Marcelo Galli, que hasta hubo una conspiración, una traición tras la renuncia, tras tu renuncia, incluso te persiguieron. No sé si esto es muy exagerado o es la verdad. A ver, contanos. Sí, es la verdad, es la verdad. Mira, yo fui médico residente del INCAN, yo me formé como cirujano oncólogo en el INCAN desde muy joven. Después fui a Francia a hacer la especialidad 5 años, volví y me reincorporé al INCAN, o sea que estuve prácticamente 28, 30 años como médico del INCAN, cirujano oncólogo. Te digo, he atendido más de 16.000 pacientes, operé más de, 4.000, una cosa. Fui director médico durante 3 años, ¿verdad? En administraciones de otros partidos políticos, pero nos llevábamos muy bien, porque ¿Y vos de qué partido político? Yo soy liberal. Liberal. Yo soy liberal. Por eso te apuntan siempre, ¿o no? Y tal vez son los celos. Los celos. Pero mastología, digamos, mastología es decir oncología, es la misma cosa. Yo soy cirujano oncólogo, o sea, hago cáncer de mama, cirugía por cáncer de mama. Y la mastología está dentro de esa especialidad. También soy cirujano oncoplástico, o sea que hago todo tipo de cirugía plástica en cáncer de mama, todo lo que sea reconstrucción mamaria, también cirugía estética, ¿verdad? He aportado muchísimo al INCAN, ¿verdad? Bueno, no vale la pena entrar en ese No, pero se sabe, detalle. y se te respeta, siempre se te respetó, y se sabe quiénes son todos ustedes, los Galli Romañac, no fueron inventados así de la nada, tienen una trayectoria, cada uno de ustedes en su ámbito.
Y más todo lo que está diciendo acá el doctor Marcelo Galli Romagnac. No es fácil ir a Francia, estar muchos años allá, especializarse, venir, qué sé yo, y estar abocado a la profesión que uno, digamos, apasionó siempre, ¿verdad? Porque y el problema nuestro aquí hoy, hay varios problemas, muchos problemas, pero es la falta de medicamentos, no hay atención al paciente, ahí a los pacientes genéricamente que tienen cáncer, y sabemos que en cada una de las familias siempre hay un caso prácticamente, porque se multiplica todo esto de la manera más rápida. ¿Qué falta? ¿Cuál es el meollo de la cuestión, el problema ahí en el INCAN? ¿Por qué saltaste vos en el mejor de los sentidos y firmemente expresaste lo que expresaste, y por eso también estás aquí, entre paréntesis, y es un faro importante tu presencia de atención y naturalmente de hacer que nuestras autoridades que dicen que hacen cosas a favor del pueblo tengan en cuenta que la salud es lo primordial, porque sin salud no pasa nada. Inclusive la salud está por encima de la educación, diría yo, ¿verdad? Sí, es lo más importante. Sí. Bueno, ¿qué realmente pasa ahí? Sí, antes de entrar en eso dijiste algo muy importante. La salud está por encima de la educación, porque un pueblo enfermo no se educa. Claro, por y supuesto. Un pueblo enfermo no trabaja. Por supuesto. Entonces, un pueblo enfermo no progresa. Así de sencillo. Ahora, yo exploté la semana pasada porque tengo un amplio conocimiento del tema, ¿verdad? De la enfermedad oncológica del Paraguay y por supuesto del INCAN. Y porque tengo una convicción muy firme, ¿verdad? De lo que es nuestra profesión, hacia dónde apuntamos nosotros y la necesidad de la salud pública dentro de un Estado. Entonces, cuando alguien viene a querer utilizar la salud, escucha bien esto, Bruno, porque esto es importante. Cuando alguien viene, cualquiera sea, pretendiendo utilizar la salud como moneda de cambio para sacar algún rédito político, eso es gravísimo. Y molesta a todos. Molesta a todos, por supuesto, y mucho más molesta a los que sabemos. Entonces, ¿cómo no voy a explotar? Todo eso genera indignación, porque está la impotencia que nosotros tenemos en el ámbito de la salud pública. Que manifestaciones como estas, como las últimas que han tenido, ¿verdad? Simplemente hacen que explotemos, ¿verdad? Y con justa razón. Y yo te digo, mi explosión, por usar una palabra, sí, es la expresión de millones de paraguayos y de miles de pacientes oncológicos. Una manifestación política, porque lo que sucedió la vez pasada fue más bien una propaganda política. Una propaganda política. Y lo más aberrante fue que utilizaron una propiedad privada para transmitir una información falsa, por supuesto que es falsa, ¿verdad? Queriendo manipular a los pacientes oncológicos. ¿Por qué es falsa esa información? Primero utilizaron una propiedad privada que no corresponde, porque cualquier idea o cualquier ley que quieran sacar o proyectar los legisladores tiene que nacer del seno del Congreso. Y la foto de atrás tiene que ser del Congreso paraguayo, no de mi casa ni de tu casa. Primer punto. Eso es antiético. Y segundo, ¿por qué es falsa? Porque
lo que pretendieron hacer es, y acá viene lo grave, lo que pretendieron hacer es, primero, desviar la atención del público en general, y segundo, manipulación psicológica se llama eso. Pero acá a los pacientes oncológicos. Sí, pero supuestamente esa idea que surgió en una casa particular, como bien mencionabas, es un proyecto para dotar de más recursos al INCAN. Sí, Bruno, perfectamente. O sea, es un proyecto, si se quiere, beneficioso, leyendo un titular. Claro, eso es lo que pretenden hacerle entender a la gente, pero yo no voy a acompañar ningún proyecto, ninguna idea que nazca torcida. ¿Y por qué nace torcida según vos? Nace torcida porque son ellos mismos, los legisladores, quienes preparan, estudian, evalúan y aprueban el presupuesto general de la nación para cada año. Este año asciende a 18,000 millones de dólares. Así es. Este año. Billones de dólares, exactamente. 18,000, ¿eh? Sí. Ellos son quienes preparan. Ellos tienen el tiempo suficiente porque pasa por diferentes comisiones legislativas para darse cuenta de que en ese presupuesto podría haber gastos superfluos, tal como dijeron ellos. Bueno, entonces, ¿cómo 2 meses después de que se haya aprobado este presupuesto vienen a encontrar, escarbando, gastos superfluos? 2 meses después. O sea, esto demuestra, Bruno, por un lado, su alta incompetencia para elaborar administrativamente el presupuesto general. Pero negligencia administrativa. Y ahí no se contempló lo que necesita el INCAN, por ejemplo, en ese presupuesto general de gastos. Se contempló, el INCAN, por suerte, tuvo un aumento significativo de su presupuesto. O sea, en el presupuesto de los 18,000 millones se contempló. Se contempló. Darle fuerza al INCAN, digamos. El INCAN este año tuvo una inyección significativa financiera, pero siempre es insuficiente. Sí, y volviendo al punto, este dinero que ellos pretenden mostrar a la gente como la solución del 100% de los medicamentos oncológicos, yo demostré en otros programas de televisión con colegas tuyos, puse pruebas con pruebas. Yo no vengo a hablar porque yo nomás digo, porque me puedo equivocar. Es absolutamente insuficientes. Hablamos de 300,000 millones que ellos encontraron en gastos superfluos. Y gastos superfluos. ¿Cuáles son esos gastos superfluos, digamos? O sea, que ellos encontraron. En este caso. Gastos superfluos son gastos innecesarios. Sí, sabemos. Gastos que se pueden obviar. Gastos o dinero que se puede redireccionar hacia otros sectores más necesitados. Esos son gastos superfluos. Y ellos son los administradores. Y ellos no se dieron cuenta en el momento de hacer el presupuesto general. Ahora, 2 meses después, sí. ¿Y por qué 2 meses después? Y porque en este momento, este gobierno está pero tan desacreditado que necesitan vendernos humo. Así es. Y no muchos somos estúpidos, Bruno. No muchos somos estúpidos. La cortina de humo, con la primera brisa de la verdad, se va. Ojo. Vos entonces sos de la tesis de que pasaron 2 meses porque supuestamente se olvidaron en ese momento, en aquel momento del presupuesto general, y ahora hacen énfasis por la necesidad que surge de que el INCAN o la gente con cáncer necesita mayor atención, mayor cantidad de medicamentos. Entonces ellos sacan el dinero y derivan exclusivamente para eso y para esa atención, digamos. Sí, es insuficiente, absolutamente, y engañosa, porque a largo plazo ese dinero, y te voy a explicar dentro de un rato, vamos a hacer números,
A largo plazo ese dinero no alcanza ni para comprar 2 medicamentos. Sí. Y te voy a demostrar. Sí. Ahora, vamos a volver, Bruno, al punto. Sí. ¿Cuál es el punto real? El punto. Acá? Gastos superfluos de una nación. Todos dependemos del presupuesto general de la nación. Sí, claro. El presupuesto general viene del Tesoro Público, de los empréstitos internacionales, etcétera, etcétera. Ahora, si bien ellos redactaron el presupuesto el año pasado, en forma consciente, en forma autónoma y sin ninguna injerencia externa, entre comillas, por ejemplo, ¿por qué no obviaron otros gastos superfluos que le pudieron haber ahorrado al Estado millones de dólares? ¿Por qué en su momento no eliminaron esos gastos superfluos que todos los días la prensa denunciaba? Y la ciudadanía sabe perfectamente. Gastos superfluos en los cuales yo personalmente participé en el Parlamento en varias audiencias públicas defendiendo los recursos de salud. Varias veces. Todas las veces nos negaron. Te voy a dar un ejemplo. El año pasado, cuando el INCAN estaba en plena crisis de falta de medicamentos por la pésima administración del doctor que felizmente renunció. Doria, ¿puede ser? Sí. Raúl Doria. Bueno, surgió la felizmente renunció. Surgió la idea de algunos parlamentarios acompañados por los pacientes oncológicos, por la opinión pública y por toda la prensa, una idea absolutamente razonable de aumentar el impuesto selectivo al tabaco. Tal vez recuerdes. Sí, claro. Ese impuesto era, o sea, el aumento que pretendían era apenas del 2%, Bruno. Ese 2% era más o menos poco más de lo que ahora estos 3 iluminados encontraron escarbando. Un poco más. Se debatió en el Congreso, o sea, no se debatió porque este Congreso no debate. No debate tampoco. El Congreso no debate, es un Congreso fascista, totalitario. Lo que ellos dicen se hace. Así de sencillo. O sea, simulan el debate. Yo asistí a los debates, uno más vacío que otro, Bruno. No te puedo explicar el nivel intelectual de nuestros parlamentarios. Eso es otro capítulo aparte. Vamos a entrar en la parte médica ya de insuficiencia cerebral. Bueno, vos sabés que o sea, ahí en el Congreso se monologa, no se dialoga. En el Congreso hoy día se sigue una bajada de línea, sea cual fuera. Hay un monólogo. Total, y no un diálogo. Totalmente. Y la bajada de línea en ese caso fue no aumentar el impuesto al tabaco. En el Brasil, en la Argentina, en Uruguay, en Francia y en España pagan alrededor del 80% el impuesto al tabaco. Acá 20. 20, Bruno, 20. El producto que más perjudica a la salud, el producto que más mata al ser humano hoy día es el cigarrillo. En Europa o en Uruguay, por ejemplo, está 75%. ¿Qué pasa al aumentar el impuesto? Al aumentar el impuesto, por supuesto, hay mayor recaudación para invertir en ese tipo de enfermedades. Ese dinero que se recauda va para enfermedades respiratorias. La gente, como sube el precio del cigarrillo, en París una cajetilla de cigarrillo cuesta 80.000 guaraníes. Sí, 10 euros. Sencillo. Entonces la gente fuma menos. Claro. Al fumar menos, hay menos enfermedades respiratorias crónicas, entiéndase, benignas y malignas. Estamos entrando en el área médica, pero para contextualizar y entender la necesidad de aumentar el impuesto al tabaco. O sea que, al aumentar el impuesto al tabaco, ¿cuáles son los efectos? Disminuye el consumo
porque la gente compra menos cigarrillos porque es muy caro. Que cuesta más caro, sí. Claro. Se recauda más. Y tercero, disminuye las afecciones respiratorias y el cáncer de pulmón, que es la primera causa de muerte por cáncer en Paraguay. Cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón. Bueno, esta gente rechazó ese impuesto al tabaco. Y ese impuesto al tabaco iba a ir para un pool justamente para comprar medicamento oncológico. O sea que hay una incoherencia, Bruno, una incoherencia total y absoluta. Y ahora vienen tres iluminados que escarbando el presupuesto que ellos mismos hicieron. O sea, ¿entendés que está todo mal? Bueno, esos tres iluminados son Leite, después el doctor Godoy y Antonio Barrios, que es médico. Antonio Barrios. Sí. Creo que fue ministro de Carter. Ministro de Salud. Ministro de Salud, sí. Ministro de Salud. Y él más que nadie sabe de todo lo que está diciendo. Él más que nadie sabe. Y él, lastimosamente, él fue uno de los defensores, o sea, de los detractores del aumento del impuesto al tabaco. Fíjate, un médico que no defienda la necesidad de aumentar los recursos para tratar enfermedades producidas por el tabaco. No estamos hablando de un economista que tal vez en números no le cierran, pero un médico, ¿entendés? Bueno, y volviendo al tema de gasto superfluo, ellos mismos, estos tres iluminados y toda su cofradía o todo su colegiado, el año pasado se autoasignaron los seguros, sus jubilaciones VIP, jubilaciones parlamentarias VIP, que significan más o menos $500,000 al año para el Estado paraguayo. Ellos tienen que trabajar 2 periodos, o sea, trabajar 2 periodos para jubilarse con el 60%, creo que. Nosotros los médicos tenemos que trabajar 25 años y toda la historia, como cualquier trabajador. Se autoasignaron cupo de combustible, se aumentaron el salario, sus seguros VIP médicos, que vamos a tocar ese tema, lo que significa 2,5 millones para el Estado. Después, todo eso sostienen ellos. Ellos son los que sostienen todo eso, esas prebendas. Ellos sostienen el nepotismo del Estado, que es el mayor cáncer, si vamos a hablar de cáncer, del Estado. Y esa gente se autoasigna eso. Claro, se autoasigna gastos superfluos, que es lo que ahora están queriendo sacar de ciertos ítems. O sea, vamos a ser un poco coherentes. Si te acercas más al micrófono. Vamos a ser un poco coherentes antes de hacer manifestaciones ilusorias. Bueno, acá el presidente Santiago Peña cede y promulga 3.500 millones de guaraníes para jubilación VIP, dice este comunicado. Y los parlamentarios seguirán gozando del privilegio del aporte estatal para su caja jubilatoria, perpetuando así sus beneficios. En el presupuesto general de gastos de la Nación 2025, el Ministerio de Economía y Finanzas ya reaseguró este millonario monto, 3.500 millones de guaraníes para la jubilación VIP, solamente para eso. Bueno, eso es lo menos. Ahora ustedes pueden ir buscando lo que te dije recién, los cupos combustibles, el nepotismo, que significa $2,5 millones al Estado. Vos sabes, Bruno, que el 50% de los parlamentarios, bueno, vamos a hablar números exactos, 49% de los parlamentarios del Paraguay, ahí entran diputados practican y senadores. el nepotismo. Sí. Entran diputados y senadores.
49% de los parlamentarios del Paraguay practican el nepotismo, o sea que tienen familiares de primero o segundo grado en funciones. O sea, todas sus... Sí, y eso cuesta al su Estado familia. unos 2,5 millones de dólares por año. Ese dinero se puede redireccionar para levantar. Hoy vi en la televisión unas escuelitas del interior que se caen a pedazos, pero así, literal. Así mismo. ¿Entendés? Entonces, ¿cómo yo como ciudadano no voy a reaccionar ante tanta injusticia, ante tanta indiferencia? Y sobre todo cuando tocan el área de salud. Y peor aún, cuando tocan el tema cáncer, porque ahí sí que me meten el dedo en la llaga y entiendo. atajate. Sí, el doctor Marcelo Galli Romañac, te tuteo, ¿verdad? Disculpame, Sí. pero vos ahora no estás en ninguna institución pública, digamos, no trabajás para el Estado, o también trabajás con o para el Estado. Sí, yo estoy en una institución pública. Sí, yo renuncié al INCAN por cuestiones de éticas, ¿verdad? Porque no iba a permitir que mi nombre sea mancillado a través de una destitución. Claro. Y menos por ese Sí. papanata que estuvo director. Menos. No iba a quedar en mi legado. Como los japoneses, me iba a suicidar, Bruno. Y fue un suicidio, digamos, porque renuncié antes de recibir una nota de destitución firmada Por Raúl Doria. papanatas. Así. ¿Entendés? Que no duró ni un año. Entonces me fui. Porque yo también tengo orgullo. Me fui a otra institución pública. Porque yo soy un servidor público, soy médico. ¿Dónde estás ahora? Ahora estoy acá en un hospital pequeño que se llama el Materno Infantil San Pablo, ¿verdad? Sí. También trabajo, por supuesto, en el sector privado. Yo tengo mi consultorio, vos conocés, en el Sanatorio Italiano, hace muchísimos años. Por supuesto. Y como anécdota te cuento que fui expulsado de un seguro médico privado Así. como represalia, ¿verdad?, de mis denuncias el año pasado. O sea, Justamente de esta... Esto pasó ahora nomás. El año pasado me expulsaron de un seguro médico por todas mis denuncias y bueno, estoy pagando el pato, digamos, en el sector profesional, ¿verdad? ¿Y qué cuando sale Doria, acá el doctor Marcelo Galli Romañac dijo, su ida traerá esperanzas a la institución? Así dijiste. Pero así mismo, y tal cual. ¿Sí? Hubo una celebración tipo independencia, no de mi parte, sí, también, pero de parte de los pacientes oncológicos, Bruno. ¿Sí? Ellos estaban hartos, necesitaban un cambio. ¿Quién está ahora al frente Ahora hay del una INCAN? doctora, ¿verdad? Que yo no la conozco, pero el INCAN, por lo menos, siempre con sus carencias crónicas, pero por lo menos vive en paz, ¿verdad? Vive en paz. Entiendo que hay más productos oncológicos, no hay faltantes, etcétera, etcétera. Pero hay paz. Y eso es importante para poder ir adelante. Y esto de los amparos, doctor Marcelo Galli, ¿qué implica esto de los amparos que afectan el abastecimiento de fármacos? ¿Cómo se? Porque amparos, dice. Sí, sí. ¿Cómo viene la mano acá? Sí, el amparo judicial es un procedimiento, ¿verdad?, legal que se hace a través de la Defensoría del Pueblo. Cualquier ciudadano puede solicitar un amparo. En este caso son amparos para la compra de ciertos productos. Llámese medicamento oncológico. Como es el tema, cuando el INCAN no dispone de algún medicamento oncológico, ya sea porque no está en su listado básico o porque hay carencia del mismo, y los médicos recetan ese medicamento, O porque no hay fondos. o porque no hay fondos, Claro. entonces ese paciente que tiene la receta del medicamento que por A o por B no hay en el momento y lo necesita para su tratamiento, porque es una cuestión de tiempo, el cáncer no te da mucho tiempo,
Entonces recurren a la justicia, que es otro poder del Estado. Entonces el juez, a través de la Defensoría del Pueblo, evalúa la necesidad de la adquisición de ese producto para ese paciente y hace un acta, ¿verdad?, que firma, donde básicamente le está obligando al Ministerio de Salud a que consiga inmediatamente ese producto. Es una orden judicial. Las órdenes judiciales no se discuten, se cumplen. ¿Y se cumplen acá realmente las órdenes judiciales en este aspecto? En este aspecto sí se cumplen, te diría. En un gran porcentaje. En un gran porcentaje. A veces lleva su tiempo, Bruno, porque el ministerio tiene que comprar ese medicamento de un proveedor y el proveedor tiene que traer del exterior y lleva su tiempo. Hay cuestiones administrativas. Pero esa es la herramienta de los amparos. Hay medicamentos muy costosos, hay doctor Galli Romagnac. Justamente, y vamos a tocar el punto, ya que me estás preguntando, te voy a dar un ejemplo de solamente dos medicamentos que se licitaron, creo que el año pasado o este año, que se adjudicaron, mejor dicho, para el INCAN. Dos productos, Bruno. Dos. Que son caros. Son caros. Son productos muy buenos, muy efectivos para el tratamiento del cáncer. Pero el Estado pagó 399,000 millones. No vas a creer, pero es así y está en los portales. ¿Y para cuánta, digamos, yo creo que para un año y medio de provisión? O 2 años, ponerle 2 años. ¿Y eso va para cuánta gente que y está eso enferma, va para digamos? Todas las necesidades de los pacientes que siempre quedan cortos. Sí, claro. Porque día a día se suman pacientes nuevos de IPS, del sector privado. ¿Qué cantidad de paraguayos o de gente que vive acá anualmente, qué porcentaje se enferma de cáncer, de algún cáncer? Sí. En el Paraguay, por año, estadísticamente se habla de unos entre 12 y 15,000 casos nuevos de cáncer. Sí, sí. De diferentes tipos de cáncer. Cada año. Hay una incidencia de 70 casos de cáncer por 100,000 habitantes. Te hablo como médico y con un poco de estadística para que pueda entender. Y después el cáncer se divide, la incidencia en cáncer en el hombre y cáncer en la mujer. ¿Cuáles son los principales tipos de cáncer en el hombre y en la mujer? En el hombre te voy a decir los 3 primeros nomás. Hombre, cáncer de pulmón, primer cáncer en el Paraguay. Segundo, cáncer de próstata. Tercero, cáncer del tubo digestivo, o sea, colorectal, cáncer de colon, para que entienda la gente. En la mujer, el primer cáncer en Paraguay es el cáncer de mamas, el segundo es el cáncer de cuello uterino y el tercero también de colon. Esos son los 3 principales tipos de cáncer y la incidencia. La mortalidad por cáncer en Paraguay, lastimosamente, es alta, supera los números de nuestros países vecinos y por supuesto de Europa. No se cura el cáncer. Se cura el cáncer. Hay muchos tipos de cáncer que hoy día se curan. Hay otros tipos de cáncer que se cronifican. ¿Qué quiere decir? Que se vuelve una enfermedad crónica tratable, así como la diabetes. Entonces el paciente puede vivir prácticamente normal. ¿Por cuánto tiempo? Y por toda su vida. Pueden morir después de otras causas. Y aquellos que tuvieron un cáncer severo, después fueron tratados, inclusive hay gente que se va al exterior y vuelve como que ya haciendo una vida más o menos normal. Y de repente se sabe que vuelve ese cáncer a la persona. Creo que es así, ¿verdad? Sí, así es. En la mayoría de los casos. ¿Y cuánto tiempo de vida, en líneas genéricas, tiene una persona que padece esto y que pasó por esto? Se curó, se fue, se curó, se trató, vino, está genial otra vez y de repente empieza a surgir lo del cáncer nuevamente en su persona, digamos.
En términos generales y estadísticos, el 50% de los pacientes con cáncer superan 10 años de sobrevida. O sea, 5 pacientes con cáncer, 5 de 10 pacientes, 50%, bien tratados, pueden superar los 10 años de vida. El otro 50% muere por el camino. Hay un 30% de pacientes que lastimosamente mueren dentro de los primeros 2 años. Y ese es el problema en Paraguay. Tenemos una alta mortalidad en los primeros años. ¿Por qué? Porque generalmente acuden en estadios avanzados, ¿verdad? Una cuestión de educación y de conocimiento y de todo eso. Segundo, por la falta de infraestructura, de medicamentos, etcétera, etcétera, que incide en la mortalidad del cáncer de mama. En general estamos hablando. Sí. ¿Cómo nosotros podemos, acá en Paraguay, alguna vez hacer como una suerte de normativa con todos los procedimientos necesarios para incentivar ese contraataque al cáncer, revertir la situación, ya sea con un fondo grande, importante, tener todos los medicamentos, sí, promocionar de que la gente que sienta algo extraño vaya y se haga ver, porque ¿cómo uno sabe que tiene cáncer? Porque eso va silenciosamente actuando, me imagino que es así dentro del cuerpo, hasta que después algo fuerte ocurre para que se dé cuenta esa persona que está afectada, sí, pero pasó mucho tiempo. ¿Cómo sí se hace un entroncamiento en líneas genéricas para insistir en que la gente vaya, sí, al médico y que también se haga ver? Porque esto del cáncer que está diciendo acá el doctor Galli Romagnac es muy, muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta que hay que cuidarse. Y bueno, y más si la gente de repente, me dijiste, los hombres del pulmón. Son atacados. Sí. Y la próstata también. Sí. Mira, dentro de una política de Estado, una política pública de salud hablo, la inversión en medicamentos tendría que ser lo menos. Parecería irónico, ¿no? La inversión en medicamentos debería ser lo menos. ¿Y por qué te digo esto? Porque la mayor inversión para salud pública en el área de cáncer, tiene que ser la prevención, sí, la detección precoz, la educación, campañas educativas, de lo que vos hablaste, para que los pacientes descubran su cáncer o se le diagnostique en estadios iniciales. ¿Y cómo uno se da cuenta de eso? Y bueno, hay diferentes tipos de cáncer. Hay algunos tipos de cáncer silenciosos. ¿Hay algún dolor de repente que llama la atención? ¿Un dolor? Depende. En mi área de mastología, generalmente las pacientes se detectan ellas solas porque palpan algo irregular en sus senos. Entiéndase, una dureza, un nódulo. En ese caso, en el caso de cáncer de mama. Pero lo que se debe hacer es... O sea que el cáncer de mama es el más fácil de detectar en todo caso. Es fácil de detectar, pero cuando se detecta por la palpación significa que ya es un cáncer muy avanzado localmente. Claro. Porque ya tuvo muchos años en crecer. Sí, claro. Entonces, hasta el momento que la paciente o el médico palpan, ya pasaron entre 5 y 8 años. 5 y 8 años. 5 y 8 años. Por eso es que las campañas de mamografías están promocionadas. Son ideales porque ahí nosotros detectamos lesiones milimétricas, microscópicas prácticamente, que nos hacen sospechar que sea un cáncer. Y si le tratamos en esa situación, las tasas de sobrevida son altísimas y los gastos para el sistema de salud son bajos. Claro, por supuesto. Entonces se hace una cuestión rutinaria. El Estado va a invertir menos en medicamentos. Ahora está al revés. Ahora el Estado invierte mucho más en medicamentos oncológicos. Cuando que se tendría que invertir más en el principio
y se va a salvar mucho más vidas. Porque esa gran inversión en medicamentos oncológicos hoy día quiere decir que estamos tratando a pacientes con cánceres avanzados. ¿Y por qué no se aplica esto que vos decís, que es lo más saludable y lo más lógico? Y se intenta aplicar y se aplica, por ejemplo, en el cuello, en cáncer de cuello uterino. Hay campañas de detección precoz, ¿verdad? De vacunación, pero tiene que ser políticas públicas, políticas de Estado, Bruno. Así como cuando uno va a la guerra, una política de Estado. Todos para uno y unos para todos. ¿Los medicamentos nacionales son fiables o uno tiene que pensar solamente en algún medicamento que venga del exterior? Difícil la Yo pregunta. no puedo juzgar la calidad de nuestros medicamentos oncológicos nacionales, puesto que la mayoría de los componentes vienen de afuera. O sea, acá arman las pastillas, por decirte. Se arman acá, sí. Sí, la mayoría. Pero no puedo negar que los medicamentos argentinos, por decir, son buenísimos. Buenísimos. O sea... ¿Y eso se debe a qué? ¿A la falta de control? O sea, podría ser. Por eso te digo, yo no juzgo los medicamentos nacionales. Sí, bueno, pero... Entiendo que son buenos también, pero los medicamentos extranjeros, franceses, argentinos, alemanes... Hay mucha diferencia. Y sobre todo diferencia de precio. Diferencia de precio. Bueno, y ese seguro médico, el más caro del Paraguay es el seguro médico que tienen los políticos nuestros, al parecer. Estos políticos nuestros, para dar ejemplo, no tendrían que tener un seguro del IPS, por ejemplo, como la lógica dice, porque para eso se creó alguna vez el IPS. Yo sé que también hay mucho problema ahí, pero más bien estos políticos deben de buscar la solución para impulsar al IPS y ponerlo en foja cero, digamos, con toda la tecnología. Y inclusive hubo alguna vez un laboratorio del IPS donde se producían medicamentos y después se cerró ese laboratorio hace muchos años, no sé por qué, y porque ahí todo se atendía hasta eso, o sea, se producía bajo una nómina de productos, un formateo, qué sé yo, y después, en fin, sí. ¿Cómo es esta cuestión del seguro médico? ¿Cómo es un seguro médico y hacia dónde uno tiene que ir? ¿Tiene que ir a un seguro privado formando parte del Estado o tiene que ir a un seguro, digamos, justamente del Estado también? Sí. Porque mira, Bruno, desde la óptica tuya, sí, vamos a tratar de analizar de varios puntos, porque es mi especialidad. Sí. No, está bien. Hace 3 años me vengo plagueando de esto. El senador Nakayama el año pasado sacó un proyecto de ley que este año va a seguir para eliminación de seguros VIP. La Constitución del Paraguay. Hay 2 artículos de la Constitución del Paraguay que nos ponen a todos los paraguayos por igual, con los mismos derechos. 2 artículos. El segundo artículo habla de la salud, donde también dice que todos los paraguayos tenemos el mismo derecho a la salud. Escuchá bien, él mismo dice. O sea, vos no podés tener más que yo, ni yo que él. El mismo. Todos todos somos iguales en obligaciones y derechos, y en el derecho a la salud. Y la Constitución Nacional ampara o obliga al Estado a hacer lo que dice. ¿Ok? Partiendo de esa base. Entonces el Estado paraguayo está obligado por la Constitución y por otras leyes a ofrecer servicios de salud de calidad e igualdad para todos por igual.
Así dice. Sí, se parte de la calidad, claro, para comenzar. Para eso hay un presupuesto. Bueno, en el Paraguay, la inversión en salud por habitante por año, esto sacamos de la OMS, es de más o menos $180 por año. Es la inversión más baja de Latinoamérica. ¿Ah, sí? Sí, por habitante per por cápita, año. Per cápita. Eso es $180. Sí. Puede ser 400 si se le agrega otros tipos de gastos. En salud se dice, pero per cápita es $180. Y se parte de eso. Si tenemos una población de 6 millones, supongamos, ¿verdad? Son 6 millones por 180 sería. Claro, estadísticamente, ¿verdad? Sí. Proporcionalmente, digamos. Pero acá pues las proporciones no hacen la regla, porque tendría que ser una regla general. Para vos 180, para mí, para él. Pero vienen las desigualdades. Y ahí entramos en el campo de los seguros privilegiados. El Estado paraguayo es el que promociona y promueve la desigualdad de la salud pública en Paraguay. La salud pública en Paraguay, en vez de bregar por la igualdad, tiene privilegios verticales, cuando tendría que tener una igualdad transversal. Sí, claro. El Estado paraguayo promociona privilegios verticales en la salud pública cuando tiene que velar por una igualdad transversal. ¿Y quién tiene que organizar eso? ¿El Ministerio de Salud? No. Los parlamentarios. Los parlamentarios. Y ahí vamos al punto. Los seguros VIP. Para este año, y podés encontrar ahí, para este año, sacando Itaipú y Yacyretá, el Estado paraguayo va a pagar 84 millones de dólares para seguros VIP o seguros privilegiados para el 0,8% de la población paraguaya, o sea, para menos de 50.000 paraguayos. Sí, de 6 millones o 6,5. Claro, el Estado paraguayo, ¿verdad?, consciente de lo que hace, va a pagar 84 millones para un grupo privilegiado de ciudadanos paraguayos. ¿Y quiénes entran ahí? Y ahí entran funcionarios del Parlamento, parlamentarios, presidencia, todos los ministerios y otras dependencias. Está todo eso. ¿Y la gente que no tiene posibilidades, qué hace? Y la gente que no tiene posibilidad tiene que atenderse en el sistema público, que es el sistema de salud que tendría que ser constantemente fortalecido, ¿verdad?, por el propio Estado. Sí, claro, lógico. Entonces, es muy razonable. Entonces, ¿cómo el Estado paraguayo va a pagar 84 millones de dólares para X porcentaje de paraguayos? Porque esos recursos que el Estado está dilapidando en esos seguros privilegiados son recursos que le está negando al resto del pueblo. Eso se llama discriminación. Y eso es una negligencia criminal por parte del Estado. ¿Entendés? Sí, bueno. Y bueno, quedamos con la boca abierta. Salimos de nuestro punto inicial, pero sí. Si uno pero es muy importante hablar de todo esto, porque la gente tiene que saber. Si porque uno va y la gente se manifiesta acá, la gente o ya está cansada de que nadie le hace caso, digo, al vulgo, a la ciudadanía en general, al pueblo. ¿Qué hay que hacer entonces? Porque son los mismos políticos los que tendrían que pensar y actuar como estás diciendo vos acá, doctor Galli Romañac, ¿verdad? Porque para eso están ahí, supuestamente son los representantes del pueblo, y ellos tienen que saber dónde se le aprieta el zapato a la gente. ¿Y cómo se golpea esa puerta de los políticos para que entren en conciencia respecto a lo que están manifestando desde la arista médica
o desde la arista de la medicina contra el cáncer, que es particularmente mucho más fuerte y más necesario que cualquier cosa, porque Sí. el cáncer te lleva rápidamente, no es una enfermedad que Sí. dura ahí años sin ser tratada, por lo menos, ¿verdad? Sí. Porque hay enfermedades, qué sé yo, que uno tiene y bueno, y se va estirando así nomás, pero lo del cáncer es un caso particularmente muy fuerte, y los medicamentos algunos de ellos son muy caros, Muy caros. y a veces no se tienen aquí en stock. El propio Ministerio de Salud los tiene. Bueno, ¿y cómo se hace? ¿Cómo se haría? Y con esto vamos a ir cerrando, doctor, pero quiero que vuelvas un planteamiento imaginario, ilusorio, positivo, para tener en cuenta respecto a esto que te llama la atención y hizo que vos también hablaras en voz alta, digamos, te expresaras en voz fuerte, alta, contra todo lo que se está callando y qué sé yo respecto al área oncológica. Mira, ¿qué yo haría? Yo agarraría una escoba Sí. y barrería ese Congreso El Congreso. completo. Sí. Salvo excepciones. Hay excepciones, por supuesto, brillantes, pero son los menos. Es el problema de nuestra democracia. Cuando elegimos mal a nuestros representantes. Bueno, yo creo que ese es un problema nuestro. Y ahí ¿verdad? nace todo, Bruno. Problema de la ciudadanía. Porque ellos son los que tratan todos los problemas de la nación y plantean las soluciones. Entonces, si ese Congreso, ¿verdad?, que hoy día es una corporación, ¿verdad?, ni siquiera es un problema partidario, no es colorado ni liberal. Ahí hay una corporación, ¿verdad?, fascista que copó el Estado. Entonces tiene que ser barrido. Así de simple. ¿Cómo se hace eso? Y lastimosamente no se los pudo barrer en las últimas elecciones. Hay Al contrario, se metió más basura adentro. Hay que esperar el 2028. Hay que esperar el 2028 o hay que esperar un 14 de julio francés. Yo no sé cuál es mejor. Por eso, ¿cuánta gente va a morir hasta el 2028 sin ser tratada? Yo prefiero que haya un 14 de julio francés antes que esperar hasta el 2028, porque va a morir más gente de enfermedades que en un 14 de julio. Ahí empieza todo. Bueno, y el día que tengamos realmente parlamentarios patriotas, por no decir otras cualidades, patriotas nomás. Todo. Y un poco más gente un poco más honrada. Por supuesto, no quiero dar todos los calificativos, pero patriota, el término patriota entra todo. Honrado. Ya sabes. Bueno, ahí recién vamos a empezar a mejorar. Bueno, Ela Recalde es una amiga que ella creo que vive en Lambaré. Siempre nos sigue. Me hice la mamografía, dice ella. Una pena, los hospitales públicos no tienen ni para un té, dice. Para entregarte el informe. Para entregarte el informe. Y conste que llevé el disco, digamos, donde están todos los análisis, y no me pudieron entregar el informe. Eso dice Ela Recalde. Y médicamente, doctor Galli, vos ¿estás con esta señora? Sí, por supuesto. Yo recibo frecuentemente pacientes que vienen con sus estudios de mamografía en un disco. En un disco, sí. En un disco. Felizmente en el hospital, en el consultorio, tenemos lectores de CD, ¿verdad? Podemos ver la mamografía, pero son estudios que vienen de un disco, como esos discos truchos que vos comprás en la calle. Sí, así es. Y la vez pasada me trajo una paciente su disco en una bolsita. Atender un poco a qué nivel estamos. En una bolsita como si fuera que me trajo una chipa. O sea, yo abrí la bolsita y puse el disco para ver la mamografía. No tiene informe, por supuesto no tiene informe, pero bueno, esas son deficiencias del sistema de salud. Estamos hablando de lo más mínimo, Bruno. Lo más mínimo. Y un disco o una mamografía
mal hecha puede significar una sentencia de muerte para una paciente. Así de simple y así de crudo. Tal cual. Como una mamografía bien hecha puede salvarle la vida. Puede salvarle la vida. Totalmente. Bueno, teníamos el nombre de esta señora que es la que dirige ahora el INCAN. ¿Cómo se llama esta señora? Recién pusiste ahí, Yavivi Noguera. ¿La conocés vos, doctora? A la doctora Yavivi Noguera, que es la nueva directora del INCAN, Instituto Nacional del Cáncer. Sí. Ah, esta señora que está en pantalla Sí. es... Sí, Yavivi Recuerdo que Noguera. cuando renuncia el doctor Doria a la noche, la ministra le nombra a otro médico en su reemplazo. Y ese médico duró 20 horas en su cargo. Sí, el doctor Nick Ocampos. 20 horas duró. A la noche ¿Y por ya qué? le nombró ¿Y otra por vez a qué? la doctora. Yo no la conozco a la ¿Y doctora, por qué le doy el duró- beneficio de la ¿Y duda. por qué duró 20 horas este doctor Y hay que Ocampos? preguntarle a la ministra de Salud ¿sí? por qué hizo ese cambio en 20 horas. O sea, Bueno, ¿dónde luego de que el gremio médico del hospital se opusiera Se dice, opuso. a la designación del doctor Entonces- Nick Ocampos, quien renunció horas después de haber asumido la titularidad. Entonces, ¿dónde está la autonomía y la autoridad de un ministro de salud que le nombra a uno y a la noche le nombra a otro porque los médicos presionaron? O sea, ¿quién le presionó para que le nombre a este médico primero Sí. y después cedió a la presión de los médicos? Bueno, vino esta señora, yo no la conozco, entiendo que es una colega capacitada que viene del sector público y que está tratando de llevar el INCAN dentro de toda esa tormenta, tratando de llevarlo para adelante. Hoy, ¿cómo está el INCAN? Del 1 al 10. Del 1 al 10, en general, Sí, claro. bueno, el INCAN estuvo siempre, del 1 al 10, siempre estuvo en 4 o 5. Sí, la mitad, sí. Esa es su capacidad funcional. ¿Y qué debe de hacer el INCAN Hoy para día, superar Sí. ese número, digamos, para llegar a un según un me poco más informaron alto? algunas pacientes que están contando con los medicamentos oncológicos. Pero hay ciertos servicios que están con graves deficiencias. ¿Ah, sí? Sí. Y en el contexto del tratamiento del cáncer, porque es multidisciplinario el tratamiento, todo debe funcionar, Bruno. Sí, claro. Por lo menos un 80%. Todo debe funcionar igual. No tiene mucho sentido que un paciente se pueda operar por un excelente cirujano en el INCAN, que los hay, y después tenga que ir a hacer radioterapia y no funcione el equipo, o tenga que esperar 2 meses, o le deriven al privado. O si va a quimioterapia, no hay el medicamento, o empieza la quimio, después se acaba. Entonces, ese funcionamiento así lo que incide Hay que la balancear enfermedad. de la mejor forma. Totalmente. Bueno, el doctor Galli Romañac, Marcelo, está con nosotros y ya tenemos que ir cerrando. Después de esta, digamos, de hacerse notar el doctor, y nos parece muy bien y te apoyamos, doctor, por toda esta revolución médica a favor de miles de compatriotas. ¿Qué aspiraciones tenés vos respecto a todo esto? Bueno, pateaste, diste a conocer las cosas, que me parece excelente, y viniendo de vos se te respeta mucho, propios extraños respetan al doctor Marcelo Galli Romañac. ¿Cuáles son tus aspiraciones inmediatas desde ese prisma tuyo, digamos? Sí, bueno, yo como médico voy a seguir en el ejercicio de mi profesión, ¿verdad? En la asistencia pública, porque estudié para eso, tengo el convencimiento de que como médico aporté mucho y puedo seguir aportando a la sociedad. Como ciudadano y haciendo uso de mis plenos derechos, me gustaría entrar en el ámbito político, porque considero que a través de la política bien ejercida, podemos lograr los cambios necesarios.
Entonces sí me gustaría entrar en el área política. Y si estás en el Partido Liberal, ¿por qué no presidís ese partido? Sería fabuloso que vos presidas con mucha más autonomía, con mucho más firmeza. Hay creo que un médico también ahí, pero este señor al parecer, yo no lo conozco, pero sí, Hugo Fleitas. Sí. Pero le falta esa fuerza que a vos te sobra, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, pero tal vez a mí me falta lo que a otros les sobran, el dinero, los padrinos políticos, etcétera, etcétera. Pero no importa, cada uno tiene su tiempo, Bruno. Y cada cosa llega en su momento. Sí, a mí me gustaría realmente tener un cargo de lo más alto, ¿por qué no? O ministro de salud, ministro de salud sería fabuloso. Ministro de salud inclusive. Porque considero que estoy en condiciones. Tipo Tony Arbo, por ejemplo, en su momento. Sí, para mí fue el último gran ministro de salud de alta dignidad que tuvo el Paraguay. Antonio Arbo. Antonio Arbo. Fue el último gran ministro, así como médico y como persona. Sí, qué bueno lo que decís. Yo creo que fue lo mejor que presentó el Partido Liberal en su momento. No, y fue aceptado por todos, no solamente por el liberalismo. Y bueno, y eso mismo debe de pasar con el doctor Marcelo Galli Romañac. ¿Estás dispuesto a eso? Pero por supuesto, me sobran energía, me sobra convicción, me sobra carácter. Sí, me falta dinero, pero bueno. No. ¿Y vos sos así de potente en tu actuar normal, digamos? Así? Normalmente sí. Soy también tranquilo, me dedico a la escritura. ¿Ah, sí? Sí, escribo muchos artículos médicos, escribo libros, pero tengo un carácter... No, pero que te ayuda eso, te da fortaleza. Claro, porque para sobresalir entre todos, hay que distinguirse por algo, ¿verdad? Por alguna cualidad. Bueno, y tenés que volver acá, doctor Galli Romañac. Voy a volver y vamos a hablar de proyectos políticos. Y tienen también que venir aquí tus hermanas. Mis hermanas hermosas, invitarlas porque siguen tal cual. Sí, hermosa, una es más linda que la otra. Y ahora que están las dos acá, invitarlas ahí públicamente. Y las dos son mellizas. Un año se llevan. Se llevan un año. Un año. Y la mayor es Marta. Susana es la mayor. Y después Marta, pero son muy, muy iguales. Sí, son mellizas prácticamente. Prácticamente. Bueno, muchas gracias, doctor. Patti LaBelle está aquí con...